te doy la bienvenida a este rincón de luz, un refugio que hoy abrimos tú y yo bajo la mirada de aquel que todo lo ve y todo lo sana. Quédate un momento, detén el ruido del mundo, silencia las voces de la prisa y permite que tu respiración se acompase con el latido de la esperanza. Sé que has llegado hasta aquí buscando algo que va más allá de las palabras. Buscas un escudo, buscas un respiro, buscas la certeza de que tu hogar no es un territorio abandonado al azar. Estás aquí porque sientes en lo profundo de tu alma que las sombras han intentado rodear los muros de tu paz, y tu espíritu, como un vigía cansado pero fiel, clama por la llegada de la aurora. Es el momento de que te detengas y mires a tu alrededor, no con los ojos del miedo, sino con los ojos de la fe, porque hoy vamos a clamar para que el sol de justicia brille sobre cada rincón de tu vida. A veces, la noche se siente demasiado larga. Te has encontrado mirando al techo en la oscuridad, escuchando el silencio de una casa que debería ser un nido de paz, pero que a veces se siente cargada, pesada, como si una nube invisible se hubiera posado sobre el techo para ocultar las estrellas. Esa sensación de que algo no está bien, de que la armonía se escapa entre los dedos como agua, no es una coincidencia. El enemigo de nuestras almas, ese que se desliza entre los pliegues de la amargura y el cansancio, no siempre entra con estruendo de relámpago. A menudo prefiere la sutileza de la sombra, el susurro que siembra la duda, la pequeña grieta en la puerta de la paciencia por la cual se cuelan la discordia y el desánimo. Pero hoy, en este instante de introspección, vamos a reconocer que tu casa es propiedad del Altísimo y que ninguna oscuridad tiene el derecho legal de permanecer donde la luz de Jesús ha decidido establecer su trono. Piensa en tu hogar no solo como las paredes de ladrillo y cemento que te resguardan de la lluvia, sino como el santuario de tu alma y de los que amas. ¿Qué ha estado entrando por tus ventanas espirituales? A veces dejamos la puerta entornada a través de una palabra hiriente que se queda flotando en el aire, a través de un resentimiento que guardamos en el sótano del corazón, o mediante ese temor que nos quita el sueño y nos hace olvidar que el amanecer es una promesa inevitable. La oscuridad es oportunista, se alimenta de los vacíos que dejamos cuando dejamos de orar, cuando el agradecimiento se apaga y la queja se convierte en la música de fondo de nuestros días. Por eso, este encuentro es un llamado a despertar, a encender la lámpara de la conciencia y examinar qué rincones de nuestra vida han quedado a oscuras, permitiendo que el asedio del mal gane terreno. Miras hacia afuera y quizás ves la luna pálida, testigo de tus batallas solitarias, o tal vez sientes que tu vida es una noche sin fin, donde las nubes ocultan cualquier rastro de esperanza. Pero recuerda que incluso en la noche más profunda, la estrella de la mañana ya se está preparando para aparecer. No estás solo en esta vigilia. Jesús, el autor de la luz, el que caminó sobre las aguas turbulentas y calmó la tempestad con un solo soplo de su voz, está a la puerta. Él no entra por la fuerza. Él espera que tú, con la autoridad que te da la fe
decidas expulsar aquello que no le pertenece. La protección no es un amuleto, es una presencia. Es la certeza de que tu casa está sellada con el amor de aquel que dio su vida para que tú tuvieras vida en abundancia. Si sientes que la paz se ha ido, si los conflictos parecen brotar de la nada, si el aire en tu sala se siente denso, es el momento de invocar el amanecer de Dios. La oscuridad intenta asediar tu hogar porque sabe el valor de lo que hay dentro. Tienes tesoros que proteger: tu paz mental, la inocencia de tus hijos, la unidad de tu pareja, la alegría de tu mesa. El enemigo no ataca lo que no tiene valor. Él busca apagar la luz que hay en ti, porque esa luz le estorba. A veces el cansancio te hace bajar la guardia, y es ahí donde el desánimo se sienta a tu mesa como un invitado no deseado. Pero hoy vamos a levantarnos en el espíritu. Vamos a decir basta a esa sombra que se proyecta sobre tu familia. Vamos a buscar que la aurora de la gracia divina disipe cada niebla de confusión. Porque cuando el sol de Dios sale, las sombras no tienen otra opción que retroceder. No pueden resistir la intensidad de una gloria que lo llena todo. Pregúntate en este momento, con el corazón abierto, ¿a qué le tengo miedo realmente? ¿Es al futuro? ¿Es a la soledad? ¿Es a fracasar en el intento de mantener mi casa en orden? Ese miedo es el relámpago que asusta, pero que no tiene poder para destruir si tu cimiento está en la roca. La introspección duele a veces, como la luz que golpea los ojos después de mucho tiempo en la penumbra, pero es necesaria para la libertad. Examina tus palabras, tus reacciones, la atmósfera que respiras al llegar del trabajo. Si el diablo ha encontrado un resquicio, no es para que te culpes, sino para que tomes la llave de la oración y cierres esa puerta para siempre. Jesús es el perdón que borra el pasado y la esperanza que ilumina lo que vendrá. Bajo su ala, la noche pierde su amenaza y se convierte en el tiempo de preparación para un nuevo día lleno de victorias. Hoy no solo estamos hablando de evitar que el mal entre, estamos hablando de llenar tu casa de tal manera, con la presencia de Dios, que no quede espacio para nada más. Cuando una habitación está llena de luz, la oscuridad simplemente no existe. No es una lucha de iguales, es la rendición de la sombra ante la fuente de toda vida. Queremos que tu casa sea un lugar donde se respire el aroma de la resurrección, donde los problemas se enfrenten con la calma de quien sabe que el dueño del universo es su amigo y protector. Visualiza ahora mismo cada cuarto, cada pasillo, cada entrada de tu hogar. Imagina que el amanecer de Dios comienza a filtrarse por las rendijas, tiñendo de oro lo que antes era gris, trayendo calor a lo que se había enfriado. Esta es la introducción a tu liberación. Estás preparando el terreno para una oración que no es un rito vacío, sino un acto de autoridad espiritual. No permitas que la desesperación te diga que tu situación no tiene remedio. La misma mano que extendió los cielos y ordenó a la luz existir en medio del caos, es la mano que hoy se posa sobre tu hombro. Tu hogar será un refugio de paz, un puerto seguro
en medio de la tormenta del mundo. La noche puede ser oscura, sí, y el asedio puede parecer constante, pero tú tienes el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, ante el cual toda rodilla se dobla. Prepárate, porque el amanecer está más cerca de lo que crees, y la luz que vamos a invocar hoy no conoce el ocaso. Siente en este momento cómo la tensión comienza a abandonar tu cuerpo. No es por tu fuerza, es por su amor. Deja que la idea de la protección divina te envuelva como un manto. La oscuridad ha intentado intimidarte, ha intentado hacerte creer que las paredes de tu casa son frágiles. Pero hoy recordamos que Dios es nuestro castillo y nuestra fortaleza. Ningún arma forjada contra tu paz prosperará, porque tu confianza no está puesta en las seguridades de este mundo, sino en la promesa eterna de aquel que dijo: Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El asedio termina aquí. El miedo se desvanece ante la aurora que ya empieza a asomar en el horizonte de tu fe. Vamos a caminar juntos hacia esa luz, paso a paso, palabra a palabra, hasta que tu hogar sea, verdaderamente, un pedazo de cielo en la tierra. Observa con detenimiento ese umbral, esa frontera física y espiritual que separa el ruido exterior del latido de tu corazón y el de los tuyos. A menudo pensamos que las amenazas a nuestra paz vendrán con estruendo, como un ejército que anuncia su llegada. Pero el adversario de nuestras almas es experto en el arte del sigilo. Él prefiere los momentos de quietud aparente, esos instantes donde la claridad se retira y nos deja a merced de una penumbra espesa, una atmósfera donde parece que hasta los pensamientos se vuelven pesados. Es en esa ausencia de claridad, en ese vacío que deja la falta de guía espiritual, donde las sombras comienzan a alargarse sobre el piso de tu sala, subiendo por las paredes de los dormitorios, intentando susurrar mentiras al oído de quienes más amas. Detente un momento y siente el peso del aire en las habitaciones donde últimamente ha habido discusiones sin sentido. El enemigo no necesita derribar la puerta si tú, sin darte cuenta, le has dejado una rendija abierta a través de la amargura o el resentimiento. Se esconde en el silencio incómodo que se instala entre tú y tu pareja después de un malentendido que nadie quiso sanar. Se oculta tras el cansancio extremo que te impide abrazar a tus hijos con la ternura que necesitan. Esa falta de reflejo celestial en tu hogar es lo que permite que las influencias externas comiencen a moldear el carácter de tu familia. Cuando permites que la frialdad se instale, estás invitando a un huésped que no busca otra cosa que devorar tu esperanza. Cierra los ojos e imagina por un segundo que caminas por los pasillos de tu propia casa en una vigilia profunda. ¿Qué es lo que percibes? A veces, la opresión se siente como un frío que no se quita con mantas, un desasosiego que te despierta a mitad de la jornada de descanso con una angustia que no tiene nombre. Esa es la sombra en el umbral. Es el intento del mal por reclamar un territorio que le pertenece a Jesús. Porque tu hogar fue diseñado para ser un altar, un lugar de refugio,
donde el nombre del Señor sea el sello de garantía. Sin embargo, cuando nos descuidamos, cuando dejamos de alimentar el fuego de la fe en lo cotidiano, esa calidez se apaga y deja paso a una negrura que intenta asfixiar los sueños de los que habitan bajo tu techo. El adversario es un estratega de la distracción. Sabe que si logra mantenerte enfocado en las deudas, en los errores del pasado o en los defectos de los demás, dejarás de mirar hacia arriba. Y es precisamente cuando dejas de mirar hacia lo alto, cuando pierdes la noción de la verdadera protección que te rodea. En esa falta de visión, cualquier pequeño contratiempo se convierte en una tormenta destructiva. Una palabra mal dicha se transforma en una herida profunda, porque no hay un bálsamo espiritual que la sane de inmediato. ¿Cuántas veces has sentido que tu casa ya no es tu santuario, sino un campo de batalla donde todos parecen estar contra todos? Esa confusión no es casualidad. Es el fruto de esas sombras que han encontrado un lugar donde anidar. La introspección es necesaria ahora mismo. Mira tus manos. ¿Qué han estado construyendo en estos últimos días? ¿Han estado levantando muros de orgullo o puentes de perdón? El enemigo se alimenta de la soberbia, de esa necesidad humana de tener siempre la razón, incluso por encima del amor. Cada vez que elegimos el orgullo sobre la humildad, estamos retirando un ladrillo de la muralla de protección que Dios ha puesto alrededor de nuestra familia. Y por ese hueco, la influencia del mal se desliza, sutil, casi imperceptible, hasta que un día te levantas y te das cuenta de que la alegría se ha evaporado, que las risas han sido reemplazadas por críticas y que la paz se ha marchado sin decir adiós. Pero no estás aquí para ser derrotado por el miedo. Estás aquí para reconocer que incluso en la penumbra más densa existe una autoridad que puede hacer retroceder cualquier asedio. Jesús, en su sacrificio perfecto, no solo compró tu salvación eterna, sino que también reclamó cada centímetro cuadrado de tu existencia, incluyendo el suelo que pisas dentro de tu casa. El enemigo sabe que no tiene derechos legales sobre tu familia si tú decides invocar la sangre de Cristo sobre tu umbral. Sin embargo, él juega con tu ignorancia, con tu olvido. Intenta hacerte creer que estás solo en esta lucha, que tus oraciones no pasan del techo, que la situación es demasiado complicada incluso para el Creador. Esas son las voces que surgen cuando la claridad espiritual es escasa. Piensa en la mesa donde comen. ¿Qué palabras se sirven allí? ¿Palabras de vida, de aliento, de gratitud? ¿O se sirven quejas, juicios y pesimismo? Lo que sale de tu boca determina la atmósfera de tu casa. Si tus palabras están cargadas de fe, creas un entorno donde el mal no puede respirar. Pero si tus palabras son constantes dardos de negatividad, estás pavimentando el camino para que las sombras se sientan cómodas en tu comedor. Es hora de hacer un inventario espiritual de cada rincón. No se trata de muebles o decoración, se trata de las frecuencias del espíritu que se emiten en cada interacción. El enemigo busca el caos. Dios busca el orden. El enemigo busca la división. Jesús
es la unidad perfecta. Imagina a Jesús entrando hoy por tu puerta principal, no como un visitante lejano, sino como el legítimo dueño que viene a reclamar lo que es suyo. Al entrar su presencia, todo lo que no proviene de Él debe buscar salida. Las sombras que se escondían en las esquinas de los resentimientos guardados, en los secretos que corroen la confianza, en los miedos que paralizan la iniciativa, todo debe disolverse ante la pureza de su ser. Él no entra para condenarte por haber dejado que las sombras entraran. Entra para recordarte que Él es la claridad que nunca falla, el sol de justicia que trae sanidad en sus alas. Su mirada no es de reproche, es de un amor tan profundo que te invita a levantarte y a sacudir el polvo de la derrota de tus hombros. Siente cómo esa autoridad empieza a fluir a través de ti. Tú tienes la llave, tú tienes el poder, delegado por el Rey de Reyes, para declarar que tu casa es territorio santo. No es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de posicionamiento espiritual. Cuando te paras en la brecha por tus hijos, por tu cónyuge, por tus padres, el firmamento entero se pone a tu favor. El asedio del mal es una ilusión de poder frente a la omnipotencia de aquel que venció a la muerte. Las sombras pueden parecer grandes, pero recuerda que una sombra solo existe porque hay algo que intenta bloquear la fuente de gloria. Y hoy vamos a quitar cualquier obstáculo que impida que esa gloria inunde cada habitación. No permitas que la falta de resultados inmediatos te desanime. El enemigo es persistente, pero tu Dios es eterno. A veces la batalla por la paz familiar requiere una constancia inquebrantable, una decisión diaria de bendecir en lugar de maldecir, de callar ante la provocación y de hablar con denuedo ante la injusticia del mundo espiritual. Estás limpiando el ambiente, estás purificando el aire que respiran tus seres queridos. Cada oración que lanzas con fe es como un escudo que se levanta, como un centinela que se apuesta en la ventana para vigilar mientras tú descansas. No subestimes el poder de un corazón rendido que decide que yo y mi casa serviremos al Señor. Esa declaración es un terremoto en el reino de las tinieblas. Visualiza ahora mismo la entrada de tu hogar. Imagina que colocas una marca espiritual de protección sobre el dintel. Esa marca dice que allí habita la paz, que allí el amor es la ley y que allí la presencia de Dios es el aire que se respira. Cualquier influencia negativa que intente cruzar ese límite se encontrará con un muro de fuego celestial, porque el enemigo puede acechar en la penumbra exterior, puede rondar buscando a quien devorar, pero no puede traspasar el perímetro de un hogar que ha sido consagrado al Altísimo. La confusión que intentaba sembrar en la mente de tus hijos se detiene aquí. La discordia que buscaba separar lo que Dios unió se rompe ahora mismo. Reflexiona sobre la importancia de tu papel como protector o protectora de este santuario. No es una carga, es un honor. Es la oportunidad de ver cómo lo que estaba marchito vuelve a florecer, como los corazones endurecidos por el roce del mundo
se vuelven blandos ante la calidez de la gracia divina. Estás preparando el escenario para un milagro de restauración. No importa cuán profunda haya sido la falta de claridad en el pasado. Lo que importa es que hoy estás decidiendo que la influencia del mal se detiene en tu umbral. Las sombras no tienen sustancia propia, son solo la ausencia de aquello que da vida. Y al invocar la vida de Cristo sobre tu familia, estás decretando el fin de todo ciclo de dolor y el inicio de una temporada de plenitud que no tendrá ocaso. Ese ambiente que se siente pesado, casi tangible, como una manta de plomo sobre tus hombros al cruzar el umbral de tu puerta, no es una casualidad ni un simple agotamiento físico. Es el rastro de aquello que ha intentado colonizar tu espacio sagrado. Pero hoy esa densidad se encuentra con una fuerza que no conoce la derrota. Imagina que cada palabra de Jesús, cada sílaba pronunciada por el Maestro, actúa como un viento recio que barre los rincones donde el desánimo se había acumulado como polvo antiguo. Él camina por tu pasillo y, bajo sus pies, el suelo recupera su firmeza. Las paredes dejan de absorber los ecos de las discusiones y comienzan a vibrar con una frecuencia de paz que sobrepasa todo entendimiento. Su autoridad no se impone con gritos, sino con la contundencia de la verdad. Es el sonido de un río de cristal que fluye limpiando las manchas invisibles de la angustia que el mundo exterior intentó tatuar en tu intimidad. Cada habitación de tu hogar tiene una memoria, y a menudo esa memoria está cargada de la bruma que las dificultades del camino han dejado entrar. Quizás en la cocina se han cocinado palabras de escasez, o en el dormitorio se han incubado insomnios nacidos del temor al mañana. Pero el Maestro está aquí para reescribir esa historia. Él se detiene en el centro de tu sala y su presencia empieza a disipar esa neblina de opresión que te impedía ver el rostro de quienes amas con claridad. Es como si el aire mismo se volviera más puro, más fácil de respirar. Siente cómo la tensión en tu cuello se afloja, porque el peso de la casa ya no descansa sobre tus fuerzas humanas, sino sobre el hombro de aquel que sostiene el universo con la palma de su mano. La opresión es una intrusa que se aprovecha del silencio, pero cuando la voz del Hijo de Dios resuena en tu espíritu, el intruso no tiene más remedio que retroceder ante el fulgor de una gloria que no admite sombras. No es solo una sensación, es un cambio legal en el reino de lo invisible. Cuando reconoces que el Maestro es el verdadero guardián de tu entrada y tu salida, las leyes de la confusión quedan anuladas. Esa pesadez que sentías al pensar en tus deudas, en la salud de tus hijos o en la distancia emocional con tu pareja, empieza a desmoronarse. La autoridad de Cristo actúa como un cincel que rompe las estructuras de pensamiento que el enemigo utilizó para mantenerte cautivo dentro de tus propias paredes. Observa cómo el ambiente se transforma. Lo que antes era un campo de batalla, ahora se convierte en un refugio de calma. La claridad que Él trae no es algo que llega de fuera para visitarte un momento. Es una fuente que brota desde el interior de tu fe para inundar cada centímetro de ladrillo y cemento
convirtiéndolos en piedras vivas de un santuario dedicado a la vida. Detente un momento y observa los rostros de quienes habitan contigo. En ellos verás el efecto de esta intervención divina. La mirada esquiva se vuelve encuentro. El tono amargo se convierte en bálsamo y el aislamiento se transforma en comunión. Es el efecto de la gracia desplazando al legalismo del dolor. Jesús, con su ternura infinita, pero con su poder absoluto, está desactivando las trampas que fueron colocadas en la penumbra de las decepciones pasadas. Si hubo un tiempo en que sentías que tu casa era una prisión de responsabilidades sin alegría, hoy se declara el fin de esa sentencia. El Maestro está abriendo de par en par las ventanas del alma para que el aliento del Espíritu Santo circule libremente, llevándose consigo el olor a estancamiento y trayendo la fragancia de un nuevo comienzo. Esa autoridad que emana de su ser es la que pone en orden el caos que la envidia o el rencor ajeno intentaron proyectar sobre tu familia. A veces, las influencias externas actúan como una bruma que se filtra por las rendijas de los comentarios malintencionados o de las noticias que siembran terror. Sin embargo, al invocar el nombre, que es sobre todo nombre, estás levantando un muro de protección que es como un cristal blindado ante los proyectiles del mal. Nada que intente robarte la paz puede resistir el resplandor de su santidad. La opresión se alimenta de la mentira de que estás solo en esta lucha, pero al sentir el roce de su manto en tu espíritu, esa mentira se desvanece. Estás acompañado por la majestad misma y ante ella, todo espíritu de división tiene que doblar sus rodillas y abandonar el territorio que pretendía usurpar. Reflexiona en la paz que ahora comienza a sentarse en tu pecho. No es la paz del mundo, que depende de que todo esté perfecto afuera. Es la paz de la presencia, que permanece firme aunque el mar ruge. El Maestro está enseñándote a ser un administrador de esta atmósfera celestial. Te está dando las llaves para que sepas qué puertas cerrar con llave espiritual. Puertas a la queja, al juicio, a la duda, y qué portales abrir de par en par para que el gozo fluya. Tu hogar está siendo recalibrado. Lo que antes era un espacio de ruido ensordecedor de preocupaciones, ahora se vuelve un lugar de silencio fértil, donde la voz de Dios puede ser escuchada en el susurro de una brisa suave. El estruendo de la opresión ha sido callado por la melodía de la redención. Cada rincón que antes te generaba ansiedad, ahora te invitará a la gratitud. Al caminar por tu cuarto, sentirás que la cama ya no es un lugar de combate mental, sino un altar de reposo bajo la sombra del Omnipotente. Al sentarte a la mesa, el pan tendrá un sabor distinto, porque la provisión de Dios vendrá acompañada de la certeza de que Él es tu pastor y nada te faltará. La autoridad de Jesús ha puesto un sello de propiedad sobre tus pertenencias, sobre tus sueños y sobre el destino de tu linaje. Las nubes cargadas de tormentas emocionales que amenazaban con destruir tus cimientos se han disipado, dejando ver un horizonte despejado donde la esperanza se levanta con una fuerza renovada, como un roble antiguo que ha sobrevivido al invierno
y ahora se prepara para florecer con más vigor que nunca. Esta es la obra del carpintero de Nazaret. Él no solo repara lo que está roto, Él lo hace nuevo. Está reconstruyendo la estructura espiritual de tu hogar, reforzando las vigas de la paciencia y aceitando las bisagras de la amabilidad para que todo fluya según su diseño original. No permitas que el recuerdo de la opresión pasada te robe la victoria presente. La claridad que ahora inunda tu sala es real, es sustancial, es eterna. El enemigo puede intentar rondar por fuera, pero al ver que la casa está ocupada por el rey, entiende que su tiempo allí ha terminado. Eres libre en tu propio espacio, eres soberano bajo la cobertura de tu Señor. Y esa seguridad se convierte en una armadura que protege no solo tu cuerpo, sino la esencia misma de lo que eres ante los ojos del Padre. Siente la calidez de su aprobación. Él se complace en habitar entre nosotros, y tu decisión de invitarlo a tomar el control total ha provocado un desplazamiento masivo de fuerzas contrarias. La pesadez se ha convertido en ligereza, el llanto en canto, y la duda en una fe inquebrantable que se levanta como un estandarte en el centro de tu vivienda. Cada vez que respires, recuerda que estás inhalando la victoria ganada en la cruz, una victoria que tiene jurisdicción sobre cada centímetro cuadrado de tu propiedad. El Maestro está aquí, y donde Él está, la libertad es la ley suprema. La opresión ha perdido su voz, su poder ha sido desmantelado, y su presencia ha sido erradicada por el fulgor de aquel que es la vida misma, guiándote hacia una jornada donde el temor ya no tiene lugar en la mesa. A medida que el orden divino se establece, notarás que incluso el tiempo parece transcurrir de manera diferente. Ya no hay prisa angustiante, sino un ritmo armonioso marcado por la confianza. La autoridad del Maestro ha silenciado las alarmas del ego y ha encendido la lámpara de la sabiduría en tu mente. Sabrás qué decir en el momento justo. Sabrás cuándo abrazar y cuándo callar, porque no estás actuando bajo la presión del ambiente, sino bajo la dirección de la claridad que Él te otorga. Tu casa se ha convertido en una embajada del cielo en la tierra, un lugar donde el cansado puede encontrar descanso y el herido puede hallar sanidad. La bruma se fue, la opresión se deshizo, y lo que queda es la roca firme de una presencia que ha prometido estar contigo todos los días, transformando tu morada en un testimonio vivo de que para Dios no hay imposibles cuando un corazón decide abrirle la puerta de par en par. Ese orden divino que ahora percibes no es un estado pasivo, sino una victoria activa que se mantiene con la firmeza de tu espíritu, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento no es la ausencia de conflictos, sino la presencia constante de una autoridad que no admite réplicas. En este preciso instante, el Espíritu Santo te está invitando a comprender la ciencia espiritual del clamor repentino, ese grito del alma que, aunque sea silencioso para los oídos humanos, resuena como un estallido de fuego en los ámbitos invisibles. Es la intercesión que nace de la entraña, un latido que se convierte en decreto.
Cuando sientes que el ambiente intenta cargarse de nuevo con la vieja pesadez, no necesitas largos discursos. Necesitas la puntería de una fe que sabe exactamente dónde golpear para desarmar al intruso. Este clamor es el puente que une tu debilidad humana con la omnipotencia de aquel que venció a la muerte. Es un recurso que atraviesa cualquier tempestad, por más ensordecedora que parezca. Imagina por un momento que tus palabras, ungidas por la sangre del Cordero, son como saetas de bronce que perforan el denso aire de la duda y establecen, de golpe, el diseño del tercer cielo sobre tu sala, sobre tu cocina, sobre la habitación de tus hijos. No es una petición tímida, es un recordatorio al cosmos de que ese territorio ha sido comprado a precio de sacrificio. El Maestro te ha otorgado el derecho legal de invocar su nombre como un escudo que repele cualquier dardo inflamado. Al hacerlo, estás activando una frecuencia que el enemigo no puede soportar, una melodía de rectitud que lo obliga a retroceder, porque su naturaleza no tolera la vibración de la santidad verdadera. Examina tu interior en este silencio profundo. ¿Qué queda allí que aún vibre en sintonía con el temor? Identifícalo no con miedo, sino con la curiosidad del cirujano que busca sanar. Cada rastro de amargura es una rendija por donde la confusión intenta filtrarse. Por eso tu oración ahora debe ser como un viento recio que limpia los rincones de tu conciencia. No permitas que el pasado susurre mentiras en tu oído mientras intentas descansar. El perdón es la llave que asegura los cerrojos de tu morada. Si perdonas, blindas tus paredes. Si amas, refuerzas los cimientos. Si confías, techas tu vida con la protección más alta que existe. Tu casa es ahora un recinto sagrado, y tú eres el centinela que vigila que nada indigno manche la pureza de lo que Dios ha comenzado a edificar en ti. Siente cómo la atmósfera se vuelve densa, pero no por la opresión, sino por la gloria. Es un peso de majestad que te obliga a doblar las rodillas, no por derrota, sino por asombro. En ese estado de rendición total es donde tu autoridad espiritual alcanza su punto máximo. Cuando te humillas ante el trono, te vuelves gigante ante el adversario. Las sombras que antes parecían monstruos devoradores, ahora se revelan como simples ilusiones que se desvanecen ante el mínimo soplo de la verdad. El Rey de Reyes está caminando por tus pasillos, asegurándose de que cada viga y cada piedra de tu hogar estén alineadas con su voluntad. Él está poniendo orden en el caos de tus pensamientos, separando las aguas de la angustia de la tierra, firme de la promesa cumplida. Este clamor poderoso es también un acto de guerra contra la indiferencia. Es despertar el fuego que el Maestro depositó en tu pecho y permitir que se extienda por toda tu propiedad. No es solo por ti, es por los que amas, por los que entran y salen de tu puerta. Tu hogar debe ser un lugar donde, al cruzar el umbral, las personas sientan que el tiempo se detiene y que la eternidad los abraza. Es un refugio de restauración, donde la voz del acusador es acallada por el canto de la misericordia.
La sangre que fue derramada en el madero no solo limpió tus pecados, sino que marcó los límites de tu jurisdicción. Nada que no confiese que Jesús es el Señor tiene permiso de permanecer bajo tu techo. Tienes la vara de la fe en tu mano. Extiéndela sobre tus problemas y mira cómo el mar de dificultades se abre para que pases en seco hacia tu bendición. A veces, la batalla se libra en el silencio de un suspiro. En esos momentos donde las palabras no alcanzan, el Espíritu intercede por ti con gemidos que no pueden expresarse. Esa es la oración que estalla como una flama en medio del bosque, consumiendo la maleza de la ansiedad. No subestimes el poder de un Jesús, sálvame, o un Señor, toma el control. Esas breves expresiones son más potentes que 1000 ejércitos cuando nacen de un corazón que reconoce su total dependencia del Padre. Estás aprendiendo a respirar el aire de la montaña de Dios, un aire limpio, puro, cargado de la vitalidad del resucitado. La pesadez que sentías en los hombros ha caído al suelo, rompiéndose como un jarrón de barro viejo que ya no puede contener el vino nuevo que Él está derramando sobre ti. La claridad que experimentas ahora es el resultado de haber echado fuera al extraño. Cuando el intruso se va, la armonía natural de la creación regresa a su lugar. Tu mente, que antes era un campo de batalla lleno de ruidos discordantes, se convierte ahora en un estanque tranquilo donde se refleja la voluntad del Creador. Cada pensamiento debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Si surge un pensamiento de escasez, golpéalo con el clamor de la provisión. Si surge un pensamiento de enfermedad, intercéptalo con el decreto de la sanidad que fluye de sus llagas. Eres el portero de tu propia alma y tienes el mandato divino de no dejar pasar nada que robe la paz que tanto te ha costado recuperar a través de la fe. Observa cómo incluso los objetos en tu casa parecen tener un nuevo significado. No son solo muebles o paredes, son testigos del altar que has levantado en la intimidad. El ambiente se ha vuelto tan sensible a la presencia divina que cualquier nota discordante es detectada de inmediato. Esa es la protección del cielo, una sensibilidad agudizada para discernir lo que edifica de lo que destruye. Estás rodeado por una muralla de fuego que no se ve con los ojos físicos, pero que se siente con la certeza del Espíritu. Esa muralla es infranqueable para aquel que busca tu ruina. Puedes cerrar los ojos con la seguridad de que el que guarda a Israel no dormirá ni cabeceará mientras tú descansas en su regazo. La intercesión constante ha generado un escudo que no solo te protege a ti, sino que bendice la tierra que pisas. Tu hogar se vuelve una fuente de la cual emanan ríos de agua viva hacia tu vecindad, hacia tu ciudad. Al establecer el orden del reino en tu vida privada, te conviertes en un catalizador de transformación para lo público. El orden del cielo no tolera el desorden del miedo. Por eso, cada vez que invocas el nombre sobre tu familia, estás sellando sus destinos con un propósito eterno. Estás escribiendo una nueva historia en las paredes de tu morada. Una historia donde el dolor es solo un recuerdo lejano y la victoria
es la realidad presente. No te dejes engañar por los ecos de las tormentas pasadas. A veces el enemigo intenta usar la memoria para recrear el sentimiento de derrota, pero tú tienes el arma del clamor para silenciar esos ecos. Repite en tu interior que el sacrificio fue suficiente, que la obra está consumada y que tu casa ha sido declarada territorio libre de toda maldición. El orden del cielo es la armonía, la salud, el gozo y la paz. Cualquier cosa que se aparte de ese diseño es una anomalía que debe ser expulsada con la autoridad que te ha sido conferida. Eres un hijo del Altísimo, un heredero de las promesas, y tu voz tiene el respaldo de todas las huestes celestiales cuando te alineas con la verdad del Evangelio. Siente la solidez de la roca bajo tus pies. Ya no caminas sobre arenas movedizas de emociones cambiantes, sino sobre el fundamento inamovible de la palabra. Esa palabra es la que sostiene el universo y es la misma que sostiene tu techo hoy. El Maestro está sonriendo al ver tu determinación, al ver cómo te has levantado del polvo para reclamar lo que por derecho de gracia te pertenece. La opresión no tiene raíces aquí. Ha sido arrancada desde el fondo y en su lugar se ha plantado el árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de tu nación y de tu casa. Cada respiración tuya es ahora un acto de adoración, un reconocimiento de que sin Él nada eres, pero con Él lo tienes todo. La oración que atraviesa la tempestad no es una técnica, es un estado del ser. Es vivir en una conciencia continua de que el reino de Dios está entre nosotros. Es saber que ante cualquier intento de distorsión del enemigo, el cielo está a un clamor de distancia. Esa conexión es instantánea, sin demoras, sin interferencias. El velo se rasgó para que tú pudieras entrar con confianza al lugar santísimo y traer esa gloria a tu cotidianeidad. Tu sala se llena de un aroma de incienso espiritual, el perfume de las oraciones de los santos que se mezclan con el favor de Dios. La claridad es total, la paz es absoluta y la seguridad es tu herencia eterna, mientras sigas caminando en la senda que el Salvador ha trazado para ti, blindando cada entrada y cada salida con la potencia de su infinito amor. Ese amor no es un concepto abstracto perdido en las páginas de un libro antiguo, es una presencia tangible que camina por el pasillo de tu casa en este preciso instante, reconociendo cada rincón, cada sombra que ha intentado esconderse en los pliegues de las cortinas o en el fondo de los armarios. Al dejar que el lucero del alba tome el mando, permites que su resplandor recorra las baldosas de tu cocina, el suelo de tu habitación y hasta el umbral de tu puerta principal. Ya no hay espacios comunes en tu hogar. Ahora, cada metro cuadrado ha sido reclamado por la eternidad. Tu casa se convierte en un mapa de milagros cotidianos donde el diseño del cielo se calca sobre la humildad de tu arquitectura. Te detienes en la entrada y comprendes que ya no eres un simple habitante de una estructura de cemento y madera, sino el custodio de un tabernáculo viviente, donde la gloria de Dios ha decidido hacer su morada permanente.
Fíjate en tu sala, ese lugar donde se cruzan las palabras y se comparten las fatigas del tiempo. Allí, donde antes quizá reinaba el silencio gélido de la indiferencia o el eco de discusiones estériles, ahora se respira una fragancia nueva. Es el aroma del perdón que fluye directamente desde la cruz. Jesús se sienta a tu mesa, no como un invitado ocasional, sino como el Señor que parte el pan de la esperanza. Cada vez que hablas, tus palabras ya no llevan el peso de la queja, sino la ligereza de la gratitud. Al seguir sus pasos, comprendes que la verdadera protección comienza cuando santificas la atmósfera con tu propia lengua. El adversario retrocede porque no soporta la frecuencia de una voz que solo sabe exaltar la soberanía del Creador. Tu sala es ahora un recinto de justicia, donde se decretan bendiciones sobre tus hijos, sobre tus padres, sobre todo aquel que cruce el dintel con el corazón cargado. Entra ahora, con paso lento y reflexivo, en tu lugar de descanso. Ese refugio donde a menudo la angustia intentaba susurrarte al oído durante las horas de vigilia. Mira tu cama y reconoce que ahí, en la quietud, el Maestro está tejiendo un manto de serenidad que cubre tu mente. Ya no tienes que luchar contra los fantasmas del pasado que pretenden cobrar facturas ya pagadas por la sangre del Cordero. El sacrificio fue total, y esa totalidad se manifiesta en la paz con la que ahora apoyas la cabeza sobre la almohada. Si el temor intenta asomarse por la ventana de tu imaginación, recuerda que el guardián de tu alma está de pie junto a ti. Él es el faro que disipa cualquier rastro de penumbra interior. En esa habitación, el cansancio se transforma en renovación espiritual. Ya no duermes para escapar de la realidad, sino para fortalecerte en la promesa de que sus misericordias son nuevas con cada primer parpadeo de la alborada. Observa las paredes de tu hogar. A veces parecen mudas, pero en el espíritu están impregnadas de cada oración que has lanzado al viento. No se ha perdido ni un suspiro. Cada clamor por provisión, cada lágrima derramada por la salud de un ser querido, ha sido recolectada en redomas celestiales y devuelta a tu casa en forma de una protección invisible pero inquebrantable. Jesús camina delante de ti, señalando aquellas áreas donde todavía guardas resentimientos viejos o recuerdos amargos, invitándote a limpiar el aire con una confesión sincera. No temas confrontar los rincones descuidados de tu propia alma que se reflejan en el orden de tu casa. El orden externo es solo un espejo del orden interno. Cuando permites que el Rey de Gloria ponga en orden tus afectos, las puertas de tu morada se vuelven blindadas contra el odio, la envidia y la división. En los pasillos, donde a veces la soledad parece hacerse más densa, siente la compañía del Espíritu Santo como un fuego suave que calienta el ambiente. Ya no caminas solo de una habitación a otra. Hay una procesión de ángeles que te escoltan porque reconocen en ti la marca de la redención. Tu hogar ha dejado de ser un refugio contra el mundo para convertirse en un santuario de ataque contra las fuerzas que intentan desestabilizar tu fe. Cada vez que barres, cada vez que ordenas,
Lo haces con la consciencia de que estás preparando el escenario para un encuentro divino. Tu cotidianidad es tu liturgia. Lavar los platos se vuelve un acto de servicio. Cuidar de los tuyos se vuelve un reflejo del pastoreo de Cristo. Detente un momento en el centro de tu hogar y cierra los ojos. Imagina que el techo desaparece y que la conexión con el trono de la gracia es directa, sin escalas. Siente cómo la pesadez que cargabas en los hombros se desvanece al contacto con la verdad de que eres profundamente amado. El enemigo odia esa claridad. Él prefiere que vivas en la confusión de lo gris, en la tibieza de la duda, pero tú has elegido seguir al sol de justicia. Ese resplandor no deja lugar para que los planes de maldad prosperen. Si el diablo intenta golpear tu puerta, se encontrará con la señal de la sangre en el dintel y tendrá que pasar de largo. No tiene jurisdicción sobre tu paz. No tiene derecho legal sobre tus posesiones, ni sobre tus emociones, porque has entregado las llaves de tu propiedad al único que tiene la autoridad para guardarla por la eternidad. Piensa en los rincones donde guardas tus herramientas de trabajo, tus estudios, tus proyectos. Ahí también debe reinar la presencia del Santísimo. El éxito no es una acumulación de bienes, sino el resultado de caminar en obediencia bajo el diseño divino. Al consagrar tu labor diaria, permites que la prosperidad del cielo inunde tus finanzas y que la sabiduría guíe tus decisiones. Jesús te enseña que no hay separación entre lo sagrado y lo secular. Todo lo que tocas puede ser bendecido si lo haces en su nombre. Tu casa es el laboratorio donde se prueba tu carácter, donde se forja tu paciencia y donde se demuestra que el Evangelio es poder de Dios para transformar hasta la más simple de las rutinas en una experiencia de gloria. Incluso en los momentos donde el silencio parece ensordecedor y te sientes tentado a creer que estás librando esta batalla por tu cuenta, recuerda la imagen del Maestro escribiendo en la arena, calmando la tempestad con una sola palabra. Él está escribiendo promesas de victoria en el corazón de tu familia. No te distraigas con los ruidos externos, con las noticias que siembran pánico o con los rumores de crisis. Tu economía está regida por las leyes del reino de los cielos, donde la semilla siempre produce fruto y donde nunca falta el aceite en la vasija de los que confían. Tu casa es una embajada del paraíso en la tierra y como tal goza de inmunidad ante los ataques que el mundo lanza contra los que no tienen esperanza. Cultiva esta atmósfera de santuario constante. No permitas que la televisión, la música o las conversaciones tóxicas contaminen lo que tanto te ha costado edificar en la oración. Sé celoso con lo que entra por tus oídos y por tus ojos, pues son las ventanas por donde la influencia del exterior intenta penetrar. Al mantener el enfoque en la figura de Jesús, el sacrificio que lo cambió todo, creas un campo de fuerza espiritual que repele la negatividad y la depresión. Si te sientes débil, mira hacia arriba y recuerda que el lucero del alba nunca deja de brillar, incluso cuando las nubes de la prueba parecen cubrir el horizonte. Su resplandor es tu brújula, su palabra es tu escudo,
y su nombre es la torre fuerte donde corres y estás a salvo. Cada paso que das dentro de tus 4 paredes debe ser un eco de la danza de la creación. Hay una armonía que fluye cuando te alineas con la voluntad del Padre. Las grietas en las relaciones comienzan a sellarse. El rencor se disuelve como la sal en el agua y la esperanza vuelve a brotar como un tallo verde en medio del desierto. Estás viendo cómo tu hogar se transforma en un refugio para los que sufren, en un lugar donde la sola entrada provoca un suspiro de alivio en quienes te visitan. Esa es la marca de la presencia de Dios. No necesitas grandes discursos. Tu propia paz será el testimonio más poderoso de que Cristo vive y reina en tu morada. Eres un canal de esa corriente de vida que no se detiene, que limpia lo sucio y sana lo herido, convirtiendo cada habitación en un altar donde el fuego de la fe nunca se apaga, manteniéndose encendido con el combustible de tu adoración constante y tu entrega absoluta. Mantener este resguardo requiere que comprendas la naturaleza del asedio que te rodea. El mundo exterior no es solo un espacio geográfico fuera de tus paredes. Es un sistema de presiones, ruidos y frecuencias que intentan, de manera constante, equilibrar su vacío con tu plenitud. Imagina que tu hogar es un pequeño ecosistema de calor divino en medio de un invierno que nunca termina. Si dejas una ventana abierta, aunque sea una rendija pequeña, el gélido aliento del desánimo comenzará a enfriar las habitaciones de tu alma. El blindaje espiritual no se construye con ladrillos y argamasa, sino con la conciencia plena de que cada pensamiento que permites entrar y cada palabra que pronuncias son materiales de construcción. No puedes controlar la tormenta que ruge afuera, pero tienes autoridad total sobre el clima que impera dentro de tu propiedad. La presión externa es sutil. No siempre llega como un ataque frontal o un estruendo aterrador. A menudo se filtra a través de la apatía, de esa sensación de que todo da igual, o de la fatiga que produce el exceso de información. Para evitar que el resplandor de Cristo se debilite en tu entorno, debes ser un centinela de tu propia paz. Reflexiona por un instante. ¿Cuántas veces has permitido que una noticia alarmante o un comentario malintencionado en redes sociales robe la armonía de tu mesa? Ese es el momento en que el blindaje flaquea. El enemigo busca grietas en la estructura de tu confianza, y esas grietas se forman cuando dejas de mirar al autor de la vida para enfocarte en el tamaño de las olas. Para que la claridad de tu fe no sea sofocada, necesitas entender el concepto de la impermeabilidad espiritual. Así como una embarcación está diseñada para estar en el agua sin permitir que el agua entre en ella, tú estás llamado a vivir en este plano terrenal sin que la amargura del sistema penetre en tu santuario familiar. Jesús es el sello que garantiza esa estanqueidad. Cuando lo invocas, su sangre preciosa actúa como un recubrimiento invisible, pero impenetrable sobre tus puertas y ventanas. No es una barrera de miedo, sino un escudo de identidad. Cuando sabes quién eres en Él, las mentiras del mundo
rebotan contra la superficie de tu convicción. El secreto para mantener este blindaje es la alimentación constante del fuego interno. Una habitación que no se calienta termina sucumbiendo a la temperatura del exterior. Tu adoración es ese calefactor espiritual que mantiene el ambiente a la temperatura del cielo. No permitas que el murmullo de la queja apague el canto de tu gratitud. La gratitud es una de las capas más gruesas de este blindaje. Un corazón agradecido es un terreno donde la semilla de la discordia no puede germinar. Si te encuentras bajo presión, si sientes que la influencia de afuera está empezando a nublar tu visión, detente y comienza a enumerar las bondades del Padre. Verás cómo la atmósfera se espesa con su gloria y cómo lo que antes te perturbaba pierde su capacidad de afectarte. Piensa en la fragua donde se templan las espadas. El metal debe pasar por el calor intenso para adquirir su dureza y flexibilidad. Del mismo modo, las presiones del mundo, bajo la soberanía de Dios, pueden servir para fortalecer tu blindaje en lugar de romperlo. Si cada ataque te empuja más cerca de los pies de Jesús, entonces el ataque ha fallado en su propósito original. El adversario quiere usarte para demostrar que la paz es frágil, pero Dios quiere usarte para demostrar que su paz sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es un componente activo, una fuerza que empuja hacia afuera, manteniendo a raya las influencias tóxicas. No eres una víctima de las circunstancias. Eres un embajador de un reino que no puede ser conmovido. La vigilancia de los sentidos es fundamental en este proceso de blindaje. Lo que tus hijos ven, lo que tú escuchas mientras cocinas, los temas que dominan tus conversaciones después de una jornada agotadora. Todo ello contribuye a la solidez de tus muros espirituales. Si alimentas tu mente con el caos del siglo, no esperes que tu hogar exhale la calma del paraíso. Debes ser intencional al filtrar lo que cruza tu umbral. Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios para mantener su conexión con el Padre, enseñándonos que la protección de la paz interna requiere apartarse de la frecuencia del mundo para sintonizar la frecuencia del espíritu. Tu casa debe ser ese lugar solitario y sagrado donde el ruido se detiene y la voz del buen pastor se vuelve clara y distinguible. Imagina por un momento que cada habitación de tu casa tiene un centinela angélico asignado. Estos seres de fulgor no están ahí solo por decoración teológica, sino por mandato divino. Pero ellos operan en un ambiente de fe. Cuando el temor se instala, es como si una neblina densa impidiera la visibilidad de la protección divina. Al elegir la confianza, disuelves esa bruma y permites que la seguridad del Todopoderoso sea tangible. El blindaje es, en última instancia, una cuestión de lealtad. ¿A quién le pertenece el aire de tu hogar? Si le pertenece a Cristo, entonces nada que no provenga de su mano tiene permiso para asentarse. Los espíritus de contienda, de escasez y de enfermedad son intrusos legales que deben ser expulsados con la autoridad del nombre, que es sobre todo nombre. No te dejes engañar por la apariencia de normalidad del mundo exterior. Bajo la superficie de la cultura moderna,
hay una corriente que busca extinguir toda llama de santidad. Es una presión constante, como la del fondo del océano, intentando aplastar lo que tiene vida. Pero tú posees una armadura que no es de este plano. Tu blindaje es el carácter de Jesús formándose en ti. Cuando respondes con amor ante el odio, cuando muestras generosidad ante la avaricia y cuando mantienes la esperanza frente a la tragedia, estás reforzando las defensas de tu hogar. Cada acto de obediencia es un clavo más en la estructura que protege a los tuyos. Reflexiona sobre la importancia de la unidad familiar en este blindaje. Una casa dividida es una casa con muros agrietados. El enemigo sabe que si puede sembrar una pequeña semilla de resentimiento entre esposos o una pizca de rebeldía entre padres e hijos, habrá encontrado la forma de cortocircuitar la protección espiritual. El perdón rápido es el mejor mantenimiento para tus defensas. No permitas que el sol se ponga sobre tu enojo, porque el enojo es un imán para las entidades que buscan destruir tu paz. Mantén las cuentas limpias, las palabras dulces y los abrazos frecuentes. La calidez del amor familiar es un repelente natural para las sombras que acechan afuera. En los días de mayor fatiga, cuando sientas que las paredes del mundo se cierran sobre ti y que la claridad de tu propósito parece desvanecerse, recuerda que no estás solo en la labor de vigilancia. El Espíritu Santo es el coarquitecto de tu refugio. Él conoce los puntos débiles de tu carácter por donde podría filtrarse la negatividad y está listo para fortalecerlos con su gracia. Pídele que sature el ambiente de cada cuarto, que bendiga el dintel de cada puerta y que ponga una guardia especial sobre los pensamientos de quienes habitan contigo. Cuando la presencia de Dios es densa en un lugar, el mal simplemente no puede respirar, se sofoca y se ve obligado a retirarse. Tu hogar es una fortaleza de resistencia espiritual. Mientras afuera el materialismo y el egoísmo intentan dictar las reglas, dentro de tus paredes se vive bajo la economía del cielo. Aquí, el último es el primero, el que sirve es el más grande, y el que pierde su vida por causa de Cristo la halla. Este blindaje es una declaración de independencia del sistema del mundo. Estás diciendo que tu alegría no depende de la bolsa de valores, ni tu seguridad de las decisiones políticas, ni tu identidad de la aprobación social. Tu ancla está detrás del velo, en el lugar santísimo, donde Jesús intercede por ti sin cesar. Mantén tu mirada fija en lo invisible. Lo que ves con tus ojos físicos, las facturas, las enfermedades, las discusiones, es temporal y está sujeto a cambio. Pero lo que no se ve, la protección divina, el amor eterno, la victoria de la cruz, es eterno y absoluto. Al alimentar tu visión espiritual, fortaleces el blindaje de tu casa, porque dejas de tenerle miedo a lo que el mundo puede hacer. La verdadera protección comienza cuando el temor es reemplazado por un temor reverente al Señor, que no es miedo al castigo, sino un asombro profundo ante su majestad, que no deja espacio para ninguna otra preocupación. Camina hoy por cada pasillo de tu morada
con la frente en alto. Siente el peso de la gloria que descansa sobre tus hombros. Eres el sacerdote de este templo doméstico. Tu responsabilidad es mantener el incienso de la oración subiendo continuamente, asegurándote de que no haya cenizas muertas en el altar de tu corazón. El blindaje está intacto. La claridad de su presencia sigue siendo el faro que guía a tu familia a través de cualquier tempestad. No hay presión externa que pueda apagar lo que Dios ha encendido, siempre y cuando decidas, cada minuto de cada jornada, que tu casa y tú servirán al Señor, cerrando la puerta a toda influencia que no confiese que Jesús es el Rey de Reyes. Es en este preciso instante cuando el silencio de tu habitación se convierte en el estruendo de un cielo que desciende, donde la verdadera batalla se decide. No es un simple murmullo lo que sale de tus labios, sino un clamor que atraviesa las densas capas de la atmósfera para conectarse con el trono de la gracia. Doblar las rodillas en el centro de tu hogar no es un acto de debilidad, es el despliegue de la mayor potencia que el ser humano puede conocer. En este estado de intercesión, te conviertes en el puente entre la necesidad de tu familia y la provisión infinita del Padre. Sientes cómo el peso de la responsabilidad se transforma en un fuego que arde en tu pecho. Un fuego que no consume, sino que purifica y delimita el territorio que le pertenece al Altísimo. Al cerrar tus ojos físicos, se abren los de tu espíritu, permitiéndote ver que tu casa no es solo ladrillos y madera, sino un santuario que debe ser sellado por la presencia divina. Imagina que cada palabra que pronuncias con fe es una gota de un ungüento sagrado que se derrama sobre los dinteles de tu vida. Interceder es pararse en la brecha, es colocar tu propio ser como un escudo entre los que amas y las asechanzas que intentan filtrarse por las grietas del cansancio o la rutina. En este momento de profunda introspección, invocas la aurora del Espíritu Santo para que su resplandor comience a bañar cada rincón oscuro donde el miedo ha intentado esconderse. La oración de intercesión es como una marea invisible que sube con suavidad, pero con una fuerza imparable, arrastrando consigo la suciedad del resentimiento, el polvo de la duda y la frialdad de la indiferencia. Es un llamado que no se conforma con una bendición superficial, sino que exige la paz absoluta que solo Jesús puede otorgar. Esa paz que actúa como un centinela incansable en la entrada de tu conciencia. Sientes cómo, al mencionar el nombre de cada miembro de tu familia, una corriente de vida nueva los alcanza, sin importar dónde estén. La intercesión no conoce de distancias ni de muros físicos. Es un relámpago de amor que impacta directamente en el centro de la voluntad. Estás pidiendo que la protección no sea solo externa, sino que el sello del Espíritu se grabe en las tablas del corazón de tus hijos, de tu cónyuge, de tus padres. Es una súplica para que sus mentes sean renovadas, para que el velo de la confusión se rasgue y puedan ver la claridad del propósito de Dios para sus vidas. En este diálogo sagrado, el Espíritu Santo comienza a tejer una red de consuelo y fortaleza, un blindaje que se nutre de tu persistencia y de tu entrega absoluta.
Mientras horas, la noche que parecía eterna afuera empieza a perder su poder sobre tu interior. Aunque el mundo siga sumido en su caos y su noche sea profunda, dentro de tu espacio sagrado está naciendo una claridad diferente. Es la aurora espiritual que no depende de la rotación de la tierra, sino de la fidelidad de las promesas divinas. Este sello en tus puertas no es algo que puedas fabricar con tus manos, es el resultado de una rendición total. Al decir, ven, Espíritu Santo, estás abriendo las compuertas para que el río de la vida fluya por los pasillos, sane las conversaciones y restaure los sueños rotos. La intercesión es el acto de traer el futuro de Dios al presente de tu hogar, declarando que ninguna arma forjada contra tu paz podrá prosperar, no porque tú seas fuerte, sino porque aquel que está en ti es invencible. Reflexiona sobre lo que sucede en el ámbito invisible mientras tu alma gime por los tuyos. Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen, y tus palabras de intercesión son las coordenadas que activan este despliegue celestial. Cada Señor, sálvalos, cada Padre, protégelos, es un ladrillo de gloria que refuerza la muralla espiritual de tu casa. La paz que ahora comienza a inundarte no es una ausencia de problemas, sino una presencia de victoria. Es como una nube de gloria que se posa sobre el techo de tu vivienda, indicando a todo el mundo espiritual que ese lugar es propiedad privada del reino de los cielos. No hay intruso que pueda resistir la vibración de una casa que ora al unísono con el corazón de Dios. Este sello del Espíritu sobre tus puertas es un aroma de vida que repele la podredumbre del pecado y la muerte. Al interceder, estás aplicando la sangre del Cordero sobre el umbral de tu cotidianidad. Es un recordatorio para el destructor de que debe pasar de largo, porque aquí hay una marca de propiedad divina. La paz que se instala en tu sala, en tu cocina, en los dormitorios, es tan densa que se puede casi tocar. Es una paz que aquieta las tormentas emocionales y silencia las voces de la condenación. En este estado de oración profunda, el día del Señor comienza a brillar dentro de ti mucho antes de que el sol asome por el horizonte físico. Te das cuenta de que la verdadera seguridad no reside en los cerrojos de metal, sino en la vigilancia constante de un corazón conectado con la fuente de todo poder. Pide ahora que esa aurora del Espíritu no sea algo pasajero, sino una lámpara que nunca se apague. Intercede para que la paciencia sea el pan de cada día en tu mesa y para que la esperanza sea el aire que respiren tus seres queridos. No permitas que la oración sea un evento aislado, sino que se convierta en la atmósfera natural de tu hogar. Cuando el Espíritu Santo sella tus puertas, lo hace también con tus oídos para que no escuches la mentira y con tus ojos para que no te distraigas con la vanidad. Es un proceso de santificación del espacio físico que compartes con los que más amas. La intercesión es el perfume que impregna las paredes, creando un ambiente donde el perdón es fácil de pedir y la gratitud es la respuesta constante ante la bondad de Dios.
Visualiza la luz de Cristo expandiéndose desde tu habitación de oración hasta cubrir cada rincón, cada esquina donde se pudo haber alojado la tristeza. Siente cómo la pesadez del día se disuelve ante el toque suave del Consolador. La paz que estás invocando es una fortaleza activa, no es pasividad, es el orden perfecto de Dios estableciéndose en medio de tu vida. Al interceder, estás reclamando la herencia de paz que Jesús dejó a sus discípulos, una paz que el mundo no puede dar y por lo tanto tampoco puede quitar. Es el sello de una alianza que se renueva en cada suspiro de fe, una garantía de que, pase lo que pase afuera, en tu casa la luz de la estrella de la mañana ya ha comenzado a resplandecer con una fuerza inigualable. Mantente firme en este llamado. La intercesión es un trabajo de amor que nunca vuelve vacío. Mientras el mundo corre tras sombras y relámpagos de placer momentáneo, tú te has detenido ante la fuente eterna. Al sellar tus puertas con la oración, estás estableciendo un precedente para las generaciones venideras. Tus hijos recordarán el sonido de tu voz clamando al cielo, y ese recuerdo será para ellos un refugio en sus propias noches de tormenta. Siente ahora el abrazo del Padre, confirmando que tu oración ha sido escuchada. No hay nada más poderoso que un hombre o una mujer que sabe que su casa está bajo el cuidado directo de la deidad. La intercesión ha terminado de tejer el manto de protección sobre tu hogar. Ahora, la paz no es un deseo, es una realidad palpable que se asienta sobre cada frente, que relaja cada músculo y que aquieta cada pensamiento turbulento. El sello está puesto. Las puertas espirituales están cerradas a la maldad y abiertas de par en par a la gloria de Dios. La noche puede seguir su curso, pero tú ya habitas en el día eterno de la comunión con el Espíritu, donde el miedo ha sido expulsado por el amor perfecto de Jesús. Cada fibra de tu hogar ahora vibra con la melodía de la redención, y puedes descansar en la certeza absoluta de que aquel que guarda a Israel ni se dormirá ni se adormecerá, mientras vigila el sueño de los suyos bajo el resplandor de su infinita misericordia. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21:23. Bajo ese mismo fulgor divino que no conoce ocaso, entrega tu espíritu al sueño con la quietud de un niño en los brazos de su padre. Todo está cumplido, todo está protegido. Que la gracia te envuelva y el amor te sostenga hasta que el nuevo ciclo de vigilia te encuentre renovado en su fuerza. Buenas noches.